la violencia se ha generalizado? Para responder a esta pregunta partiendo de la obra de Alejandro Obregón, es necesario tener en cuenta que el arte es un reflejo de la cultura y dicha obra muestra una mujer embarazada, mutilada, violentada, asesinada, cuyo fondo, cuyos colores que más predominan son los colores oscuros. Entonces, bueno, la pregunta es ¿qué implicación tiene esta obra con nuestra cultura? ¿Qué relación hay? Bueno, hay que tener en cuenta que Alejandro Obregón hizo esta obra, o más bien la publicó en 1962, y esto fue una época bastante dura en nuestro país desde un punto de vista político. Hay que recordar, por ejemplo, la masacre del Recreo, producida por la guerra entre conservadores y liberales. Si uno observa o si recuerda un poco esa historia, hay que tener en cuenta que el señor León María Lozano era un militante conservador que vivía en un pueblo donde la mayoría eran liberales. Y siempre se generaba muchos roces y discusiones entre esos dos grupos, digámoslo así. Y que en esa época al señor León María pues se le da, digamos, la oportunidad de tener el poder. Y este personaje se toma muy en serio el tema del poder y comienza, o lo ve como una ventaja para poder hacer ganar más adeptos al partido conservador. El problema es que la manera en que usó el poder fue con violencia. Entonces, el problema de esa violencia, en vez de hacer que el partido se estructurara de una mejor forma y produjera un progreso para el país, lo que hizo fue generar masacres y más guerra entre esos dos partidos. Entonces, desde un punto de vista histórico, lo que uno puede ver es que la violencia ha generado más violencia, y se puede ver también en otra época, por ejemplo la época del presidente Turbay, del presidente Gaviria, del presidente Uribe, que intentando hacer la paz o intentando, así, disminuir la cantidad de guerrilleros o disminuir la insurgencia, la cantidad de insurgentes, generando más violencia, lo que hicieron fue aumentar la cantidad de guerrilleros, la cantidad de insurgentes. Entonces ahí vemos otra prueba de que la violencia pues genera más violencia, o sea, no es una solución práctica para nuestro conflicto. La violencia es un fenómeno que existe a lo largo de los años y que se manifiesta de diferentes formas, ya sea violencia intrafamiliar, vandalismo en las calles, la violación, el racismo, la diferencia de ideales, entre muchas otras. Es un fenómeno al que es difícil de escapar y que se ve en todos los rincones del mundo y que ya se ve como un concepto generalizado. Para salir de la violencia, primero tenemos que admitir que estamos recurriendo a ella para nuestros fines. Admitir que el deseo de poder nos ha invadido y hemos querido más y más. Al reconocer esto, podemos iniciar un cambio. Aprender a ser más tolerantes y darnos cuenta que la violencia no debe ser un concepto normalizado al que recurrimos para obtener lo que queremos. Cuando se violenta contra los demás, debemos comprender que no siempre podemos hacer que los demás sigan nuestros ideales. Está bien, el ser humano necesita un líder, alguien que los guíe y los ayude a buscar un camino, pero no alguien que tome decisiones por él. Reconociendo todo esto, podemos buscar formas de salir de la violencia. El diálogo puede ser un freno de mano para este fenómeno. Expresar los diferentes puntos de vista y llegar a un acuerdo. Al final todos somos igual. Menos corrupción, mejor educación, implementar valores, menos pobreza y más empleos podrían ser los factores claves a implementar en nuestra sociedad para erradicar la violencia de todos los puntos. Siempre existe ese camino fácil que es la violencia, pero con lo anterior, con un buen diálogo y compartiendo nuestros ideales, podemos acabar con eso. Cátedra Manuel Alcázar 2015, muchas gracias.